Bueno, siguiendo con este estudio de los casos en que la ley nos da, o sea, nos enseña lo que posteriormente la doctrina articula como presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno, está la de los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes en el mismo caso. Luego está el artículo 23-22 que nos habla de que los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vez. Bien, ¿de qué estamos hablando acá? Acá estamos hablando de la responsabilidad. Si tuviéramos que actualizar la terminología del código, estamos hablando de la responsabilidad del empleador por los hechos ilícitos de sus trabajadores. Claramente la ley aquí emplea expresiones que ya están absolutamente superadas, como la de amo, criado, sirviente. Y bueno, es lo que yo creo que les dije en alguna de las clases sincrónicas. Creo que no estaría mal que nuestros legisladores actualizaran nuestro Código Civil en esta temática, sobre todo hoy a partir de lo que es el arraigo que tienen los derechos fundamentales o derechos humanos. O sea, aquí nosotros estamos inmersos en una sociedad donde los derechos fundamentales, donde los derechos civiles deben ser, digamos, debidamente respetados. Y claramente, por ejemplo, las luchas, por ejemplo, en materia de derechos civiles, derechos asociados a la no discriminación racial o a la no discriminación por orientación sexual, la no discriminación por género, claramente nos deberían llevar a que también tuviéramos una mejor terminología en el Código Civil sobre esta temática. O sea, es complejo hablar de amo, es complejo hablar de sirviente, es complejo hablar de, en general, criados. O sea, me parece que hoy día es un lenguaje un tanto peyorativo y por lo tanto ojalá en un tiempo cercano pudiéramos tener alguna modificación en esta materia. ¿Qué es lo interesante aquí? Que lo que tenemos que entender que en general los empleadores van a responder por los actos de sus dependientes. Y aquí sí que tiene mucha importancia esta idea de la infracción al deber de cuidado, y también tiene mucha importancia la infracción al deber en la elección. O sea, aquí claramente vamos a estar nosotros en presencia de la culpa in eligiendo y en la culpa in vigilando. Eh, Ahora, en el fondo lo que yo les quiero decir aquí, que esta temática hoy en día, si nosotros hacemos una depuración terminológica, claramente nosotros nos vamos a enfrentar a la situación en que, en definitiva, los empleadores, cualquiera sean estos, van a responder por los ilícitos de sus trabajadores, claramente sector público, sector privado. Y aquí, evidentemente, el factor de imputación no es otro que la culpa invigilando y la culpa ineligiendo. Ahora, aquí, con respecto a la culpa ineligiendo, me quiero detener con un par de reflexiones solamente. Hoy en día hay muchas empresas que han externalizado el proceso de selección de personal. Y cuando han externalizado el proceso de selección de personal y posteriormente alguno de esas personas seleccionadas incurre en un hecho ilícito, la empresa va a oponer a la demanda una excepción de falta de legitimación pasiva, porque va a decir, mire, yo aquí no tuve nada que ver en el proceso de selección, sino que es una empresa externa la cual eventualmente es a la cual deberían ser demandados. Por eso entonces que también mi consejo es, el día que ustedes quieran ir por una demanda civil de responsabilidad extracontractual por la responsabilidad del principal, esto es, el empleador, por los actos del dependiente, claramente indaguen, porque si ustedes van a incorporar en la demanda esta idea de la falta de cuidado o la falta en la elección, tengan claro que eso va a ser llevado a la sentencia interlocutoria que recibe la causa prueba.
y tendrán que rendir una prueba sobre esa temática. En consecuencia, indaguen previo a la interposición de la demanda si es que el trabajador y causante del ilícito civil, dolo, ¿cierto? Del ilícito civil en este caso, es una persona que fue elegida por el propio empleador o si por el contrario fue elegida por una empresa externa de selección de personal. ¿Y esto para qué? Para que en último caso ustedes pudiesen también dirigir la demanda contra esta empresa externa, obviamente por cuanto habrían fallado los protocolos de selección. Si mañana, por ejemplo, ellos consideraron como el candidato más apto para un determinado puesto o cargo y en definitiva esa persona termina incurriendo en un ilícito civil dañoso y evidentemente eso va a quedar en evidencia que habrían fallado a lo menos los controles psicológicos, los controles de personalidad o de los perfiles respectivos a través de toda la batería de exámenes que se realizan. Eh, es posible también que en este caso el empleador pueda eludir su responsabilidad, bueno, probando que no pudo impedir el hecho con la autoridad y cuidado que su respectiva calidad le confiere. Entonces, por lo tanto, aquí existe también la posibilidad que el empleador procure, a través de una excepción, evitar la condena. Ahora, y como tercera y última reflexión, esto tiene que ocurrir mientras el trabajador está en el ejercicio de sus respectivas funciones. O sea, cuando está en esta lógica de la subordinación o dependencia. O sea, si mañana, en un fin de semana, imagínense ustedes en un partido de fútbol, uno de mis trabajadores, ¿cierto?, se va a las manos con otro participante del partido de fútbol, la pregunta es, ¿tendrá que responder al empleador? Aparentemente no, claramente no. Salvo, evidentemente, que estemos frente a un empleador que de alguna manera incorpore dentro de la lógica contractual estas actividades extraprogramáticas. Pero claramente si este trabajador está jugando un partido de fútbol en una cancha X y se va a las manos con otro, con un rival y le causa daños y es demandado civilmente, evidentemente que el empleador podrá sostener que ese trabajador no estaba en el ejercicio de sus funciones para las cuales él se encuentra contratado. Bien, ahora vamos a ir por el estudio de las denominadas presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. Ya dejamos atrás las presunciones de culpabilidad por el hecho propio, 2329. Ya dejamos atrás las presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno, 2320 y siguientes. Y ahora nos vamos a abocar al estudio de las presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. El Código Civil trata de modo taxativo las siguientes tres situaciones. Primero, el daño causado por los animales. Dos, el daño causado por la ruina de un edificio. Y tres, el daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio. ¿Por qué vamos a estructurar esta responsabilidad? Bueno, porque el propietario tiene un deber jurídico de mantener en buen estado las cosas y evitar que ellas puedan causar daños a terceros. Y por lo tanto, si se infringe este deber de cuidado, claramente nosotros vamos a estar en presencia de una presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas. Vamos a partir entonces analizando esta temática con la responsabilidad por el hecho de los animales. Sobre este aspecto ya les quiero dejar, ustedes también lo deben saber, no solamente hay normativa en el Código Civil, sino que como vamos a ver hay norma especial a partir del año 2017. Bueno, veamos primero que nada las situaciones de que trata el Código Civil. El Código Civil en el artículo, esto lo aborda en dos disposiciones. Los artículos 2326 y 2327. En primer lugar, el 2326 se refiere a los animales sueltos. Se refiere a los animales sueltos. ¿Qué dice el 2326?
El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente encargado de la guarda o servicio al animal. Entonces, el 2326 discurre en la idea de los daños que causan los animales sueltos o los animales extraviados. Pensemos, por ejemplo, cuando una persona tiene un predio y resulta que, por ejemplo, y estos son casos que han sido llevados a los tribunales de justicia, nos encontramos con que la persona es demandada porque se dice, mire, sus perros ingresan a mi propiedad e ingresando a mi propiedad han procedido, por ejemplo, a lesionar o matar, por ejemplo, aves, pollos, gallinas. O me han causado daños o muerte, por ejemplo, a ganado un poco mayor, como por ejemplo ocurre con ovejas, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando los animales, ¿cierto?, salen del predio y acceden, por ejemplo, a rutas, autopistas o caminos y de alguna manera participan o intervienen en accidentes. Entonces, claramente aquí la responsabilidad es del dueño del animal. La responsabilidad es del dueño del animal. Salvo, como dice la ley, que la soltura, extravío o daño no pueda imputarse a culpa del deudor, perdón, o del dependiente encargado de la guarda del animal. Por eso es que yo les contaba, me parece que al curso diurno, una situación en la cual me tocó intervenir hace algún tiempo atrás, algunos años diría yo, donde un agricultor una noche es despertado por Carabineros de Chile y le señalan que si son suyos los animales que andan deambulando en el campo, que andan deambulando en predios vecinos y que andan deambulando en la Ruta 5 Sur. Este señor tiene un campo aquí en la colonia Bernardo O'Higgins y el campo es aledaño al bypass. Bueno, resulta que en la época en que ocurrieron los hechos se produjeron robos de animales, el famoso abigeato. Y resulta que esa noche, después que él guardó los animales en un sector especialmente habilitado para ello, ¿cierto? Debidamente resguardado, con candado, etcétera, etcétera. Bueno, a él cuando lo despiertan se da cuenta que el candado había sido forzado, no existía candado, que las puertas de este galpón habían sido abiertas y consecuencialmente muchos animales habían salido a recorrer el campo y otros simplemente ya no estaban. Otros se habían quedado ahí. Bueno, la labor de él fue encargar inmediatamente que todos los animales fueran reconducidos a este lugar donde eran guardados y claramente él se abocó junto con Carabineros de Chile a la búsqueda de los animales que no aparecían. Bueno, de hecho habían 5 que no aparecían, aparecieron 3 básicamente caminando paralelo a la carretera, al bypass, pero hubo 2 que lamentablemente se vieron involucrados en accidentes de tránsito. Era de noche, 2, 3 de la mañana, y un bus, no recuerdo si iba al sur o iba al norte, pero resulta que ese bus impactó prácticamente de frente con uno de los animales, con una vaca. Y por otro lado, un señor en un vehículo particular también tuvo un accidente con estos animales. En el caso del bus, el bus tenía seguros, evidentemente hubo lesionado, hubo seguro, los seguros operaron, etcétera, etcétera. Y en el caso del vehículo particular no tenía seguros, por lo tanto implicó pérdida total para su propietario. El juicio se llevó a cabo en esta temática, o sea, en definitiva, la responsabilidad del dueño de los animales por los daños causados por estos una vez que estos se han soltado o se han extraviado. ¿Cómo nos defendimos? Nosotros nos defendimos con la norma del 2326 y dijimos, mire, ojo, no puede imputarse a culpa, en este caso, del demandado o del dependiente encargado de la guarda, por cuanto los animales en la tarde quedaron debidamente encerrados, guardados en un galpón,
ese galpón impedía que los animales por sí solos pudiesen acceder al resto del campo, ni menos a los caminos. Hay candados de por medio, hay cadenas de por medio, hay trancas de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, es imposible que, salvo que intervengan terceras personas, los animales no pueden salir. El tribunal hizo evidentemente una inspección personal al lugar, se hicieron, bueno, la tramitación respectiva y obviamente se llegó a la conclusión de que aquí se trataba de un delito y por lo tanto eso significaba que se estaba presentando una situación que exoneraba de culpa al deudor. Y fue así entonces como se terminaron rechazando las demandas civiles de indemnización de perjuicio, porque claramente se dijo, mire, no le puedo imputar una situación, porque eso significaría que hubiese que tener a una persona, una especie de guardia, un Rambo, ¿cierto? Que digamos, tendríamos que tener en la puerta del establo por si aparecen eventualmente delincuentes. Entonces, claramente ese era un estándar de cuidado que está por sobre lo que razonablemente el hombre prudente, el hombre medio realiza. El hombre medio, el hombre prudente, que tiene un campo, que tiene animales, bueno, los encierra, pone las trancas respectivas, pone los candados respectivos, las cadenas respectivas, digamos, dentro de ese establo, dentro de esa bodega, agua, deja comida, deja algún sistema, no sé, quizás de iluminación, pero claramente después de eso sería imposible que la persona tuviera una especie de garita afuera, ¿cierto?, de la bodega y en esa garita existiese un personal armado para repeler digamos, la invasión por parte de los delincuentes que quieren llevarse los animales. Entonces, evidentemente, eso no es exigible, o sea, supera todo estándar de normalidad. Por esa razón, entonces, que se obtuvo este resultado. Y la segunda situación que establece la ley es la regulación que tiene en el 2327 de los denominados animales fieros. La ley dice, el daño causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio será siempre imputable al que lo tenga y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. Bueno, a este respecto, la ley, o sea, la jurisprudencia, la doctrina, entiende por animal fiero aquel animal peligroso, los animales feroces, o sea, por ejemplo, imagínense ustedes, por ejemplo, tener un cocodrilo, por ejemplo, tener, por ejemplo, un león, o sea, claramente son animales feroces, animales peligrosos. O tener una piscina, ¿cierto?, en la casa y en esa piscina tener un tiburoncito también, un tiburón blanco. Claramente son animales peligrosos. Esta responsabilidad recae en quien tiene el animal, independiente que sea el dueño o que se sirva de ese animal. Y es una presunción de derecho porque aquí no se admite prueba en contrario. O sea, aquí en el artículo 2327 nosotros nos podemos visualizar de alguna manera en uno de los casos de responsabilidad objetiva de que trata la legislación. Bueno, como les adelanté, a más del Estatuto del Código Civil, nosotros podemos encontrarnos con una ley especial del año 2017, que es una ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Esta es la ley Cholito. Bueno, esta ley reglamenta varias temáticas asociadas a la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, pero especialmente en sus artículos 10 a 14 reglamenta lo relativo a la responsabilidad civil y o penal de estas mascotas. En primer lugar, esta ley hace responsable civil al dueño de la mascota, al dueño del animal o a su poseedor. Ahora, si el animal no tiene un dueño ni tiene un poseedor, bueno, la responsabilidad se traslada a quien lo tenga a su cuidado. Y este va a responder como un fiador, es decir, va a pasar a ser un verdadero deudor subsidiario o de segunda línea. 3. Se impone al responsable de un animal su adecuada identificación, así como la de su dueño,
como también lo relativo a su alimentación y manejo sanitario. En el caso de los perros y los gatos, se establece un sistema de identificación único, utilizando un dispositivo permanente o indeleble. O sea, este es una especie de chips, ¿cierto? Que de alguna manera permite la identificación del perro o el gato. ¿A quién le corresponde velar por el cumplimiento de lo anterior? A los municipios. Por lo tanto, no nos olvidemos de los municipios cuando veamos una situación bien especial con los llamados perros comunitarios. Mantengamos esa idea por un momento. Es obligación del responsable mantener al animal en su domicilio, residencia o lugar que destine al efecto, el que debe cumplir con condiciones de higiene y seguridad que fije un reglamento. Se prohíbe el adiestramiento, por ejemplo, de perros, destinados a acrecentar o reforzar su agresividad, salvo los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, donde sí es posible que los perros reciban un entrenamiento especial, por ejemplo, que pueden ser utilizados en determinadas situaciones. De hecho, hay muchos perros, por ejemplo, que son entrenados y que están en los aeropuertos, por ejemplo, para la detección de bombas, detección de sustancias prohibidas, etcétera, etcétera, etcétera. También se prohíbe toda clase de peleas de animales organizadas como espectáculo. Se prohíbe también el abandono animal y eso es considerado una hipótesis infraccional denominada maltrato o crueldad animal. Los municipios, reitero, guarden esta idea, están facultados para rescatar aquellos animales que no tengan identificación o que se encuentran en bienes nacionales de uso público. Los perritos que están en las plazas, los perritos que están en las calles, en las esquinas. O sea, por donde nosotros circulemos nos vamos a encontrar con que hay perritos. O sea, si uno antes iba, por ejemplo, al complejo Clamapo, allá habían perritos que andaban dando vueltas. Si uno va al estadio, allá hay perritos dando vueltas. Si uno llega a una esquina, lo mismo. Y muchas veces, acuérdense, es complejo porque hay animales que se van contra los vehículos, principalmente contra los neumáticos, y eso puede significar en algún minuto que la persona pierda el control del móvil y pueda ser causante de un grave accidente. Ahora, em, todo responsable de un animal, me refiero yo, propietario, poseedor, cuidador, responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal. Y esta regla no tiene aplicación cuando el animal le cause lesiones graves o la muerte a una persona autora del delito de ingreso a morada ajena regulado en el artículo 144 del Código Penal. Aquí me quiero detener con un complemento que les quiero plantear y que es una situación que dice relación con los llamados perritos comunitarios. No hay ninguna duda que cuando el perro tiene dueño, poseedor o cuidador, yo tengo identificado al legitimado pasivo de la acción. Pero aquí se nos produce un problema con estos perros denominados comunitarios. Entonces, aquí tenemos entonces que nosotros hacernos cargo de lo siguiente. Perro comunitario es el que no tiene un dueño en particular, pero que la comunidad alimenta y le entrega cuidados básicos. Eso nos lo dice el artículo 2, número 4 de la ley 21.020. Entonces, eh,
¿Cómo vamos a enfrentar nosotros un problema de responsabilidad civil extracontractual en caso de daños provocados por estos perros comunitarios? Sobre todo a partir de la idea que todo responsable de un animal regulado en esta ley responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda. Entonces, ¿qué pasa con el perro comunitario y los daños que ellos puedan llegar a causar? Como se establece en el artículo 13, inciso primero, una norma, una regla de responsabilidad, claramente no pueden quedar exentos de esa responsabilidad cuando el daño lo ha causado un perro comunitario. Sobre todo porque la ley, en el inciso primero del artículo 13, emplea la expresión siempre. O sea, todo responsable de un animal regulado en esta ley responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal. Por lo tanto, si es siempre, no cabe ninguna duda que los daños causados por animales o perros comunitarios, claramente vamos a tener que ser capaces de articular una propuesta para encontrar a quién va a responder civilmente de los daños. Porque como yo les dije, si hay un propietario, si hay un poseedor, si hay un cuidador, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero sí veo problema yo si es que en definitiva estamos frente a este perro comunitario. Entonces, bueno, busquemos las opciones para hacer efectiva esta responsabilidad. Primero vamos a ver las opciones que la doctrina y la jurisprudencia han descartado, para luego ver cuáles son las posibles soluciones que pudiesen ser pertinentes en este caso. Primero, está claro que estos perros comunitarios carecen de un dueño. Por lo tanto, yo no puedo dirigir una acción de responsabilidad civil indemnizatoria contra alguien en particular. ¿Por qué? Y asumiendo que esa persona es el responsable. Porque claramente esta hipótesis parte de la base de que el perro no tenga dueño. No es posible entonces identificar un dueño precisamente porque éste, como tal, no existe. Segundo, segunda hipótesis descartable, las juntas de vecinos. Cuando se discutió esto, el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, alguien por ahí dijo, mire, son los vecinos quienes protegen y dan alimentación al animal. Sin embargo, esa idea no prosperó. Porque se dijo, mire, es una mera insinuación que tiene implicancias relevantes. Estimar que los perros comunitarios dependen de las juntas de vecinos implicaría imponerles a las juntas de vecinos un deber o carga que puede que no estén dispuestas a asumir por el solo hecho de alimentar un animal. Entonces, claramente es posible también visualizar que la imputación de responsabilidad lo es
a una entidad como tal, como persona jurídica, que no ha tenido necesariamente participación. El perro comunitario se va a pasear libremente por el sector en que tiene su autoridad la junta de vecinos. Y estos lo cuidan de forma desinteresada, gratuitamente, sin una orden o una imposición por parte de la junta de vecinos. No podrá entonces asumirse que los vecinos en forma individual sean dependientes de la junta, conforme al modelo de presunción de responsabilidad por el hecho ajeno. Por lo tanto, también se descarta a los municipios, perdón, a los juntas de vecinos. También se ha descartado, y esto me parece cuestionable, discutible, a lo menos, a las municipalidades. Por eso que se dijo en algún minuto que la posibilidad más clara era la imputación de daños a la municipalidad respectiva, al entenderse que ésta se encuentra obligada, en virtud de su normativa orgánica y sanitaria, a controlar los perros vagos que circundan por el área y que el incumplimiento de este deber constituía falta de servicio. Bueno, en materia de historia de la ley, fue insistente en la defensa de una irresponsabilidad civil en la materia. O sea, cuando se discutió esto en el Congreso, los senadores Gómez y Horvath, junto a Girardi, fueron del parecer de que el municipio no tendría por qué llegar a responder. Me parece que esto es, como lo dije, cuestionable. Porque si nosotros, por mandato legal, le hemos impuesto al municipio el velar por el cumplimiento de la identificación de las mascotas, y le hemos impuesto el deber de rescatar a aquellos animales que no tengan identificación y que se encuentran en bienes nacionales de uso público, ¿cuál es la razón por la cual la vamos a exonerar? Porque antes de que existiera esta ley 2017, hubo casos en los cuales personas fueron mordidas en bienes nacionales de uso público por perros vagos. Y la demanda se interponía contra el municipio respectivo y contra el servicio de salud respectivo, alegando en ambos casos falta de servicio. Entonces, hoy que tenemos una norma que establece deberes para los municipios, me parece que lejos de alejarnos del municipio, nos estamos acercando. Y por lo tanto, creo que el municipio es sujeto pasivo de una acción indemnizatoria. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Demandemos al municipio. ¿Cuál es el problema? Ellos se tendrán que defender, pero de alguna manera no los dejemos fuera del pleito. O sea, nosotros mismos no nos limitemos evitando demandar al municipio. Mi consejo es, demandemos a todo el mundo. Ya verá el juez a quién condena. Por favor, ese consejo no se les vaya a olvidar nunca. Nosotros no hagamos una autolimitación y nosotros digamos, porque Girardi, porque Horvath, porque Gómez eran de la idea que los municipios no fueran responsables. Mire, ¿sabe qué? Nosotros no hagamos la demanda. No, esa es una opinión dada en una discusión, en un proyecto legislativo, con las implicancias políticas, económicas que ello conlleva. Pero nosotros mañana vamos a representar los intereses de un cliente, persona natural, que lo va a estar pasando muy mal producto de la mordida de un perro vago, con el riesgo, por ejemplo, de contraer alguna enfermedad y lo más complicado de todo, lo que significa la incapacidad laboral y personal durante el tiempo que implique la rehabilitación. Entonces, yo no le voy a regalar al municipio una exoneración por no demandarlo. Mi consejo es, lo vamos a demandar. Ahora, ¿cuáles son
los criterios hoy en día más atingentes para poder buscar dentro de la lógica del perro comunitario a alguien a quien demandar, fuera de lo que yo digo que es el municipio. Primero, veamos algunas situaciones. Si el perro ha sido alimentado y cuidado en virtud de una orden, requerimiento o solicitud de una persona jurídica, será la persona jurídica la única responsable de los daños ocasionados. Tal situación es la que ocurriría si una universidad o una junta de vecinos dispusieran campañas o adoptan medidas de tutela respecto de los animales que viven, se alimentan y pasean libremente por sus dependencias. Entonces ahí el perro es comunitario, no tiene dueño, pero claramente estos perros son alimentados y cuidados en virtud de un requerimiento, una orden o una política de una persona jurídica. Demandaría a esa persona jurídica. Segundo, si el perro es alimentado o cuidado por una persona o personas determinadas, por ejemplo, el perro es comunitario, está permanentemente en la plaza de armas, pero ese señor que tiene el kiosquito y que en invierno vende sopaipilla y que en el verano vende helados, es quien le da alimentación al perro. Bueno, serán ellas quienes exclusivamente responderán, generándose un fraccionamiento de la responsabilidad civil. Estas personas serán determinadas por vía de probar los hechos en que se traduce su responsabilidad. Lo cuidan, lo alimentan. O sea, todos los días se instalan en el mismo lugar con su kiosquito, todos los días, ¿cierto?, toman desayuno y le dan desayuno, ¿cierto?, al perrito, durante el día lo están alimentando, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera situación. Si el perro es cuidado y alimentado por un grupo de personas cuya individualidad no es posible determinar, o sea, un grupo informal. Hoy lo alimenta uno, mañana lo alimenta otro y así sucesivamente. Se generará entonces un escenario de responsabilidad colectiva que habilita para demandar a cualquiera de ellas o a cualquiera de estas personas de la forma, o sea, por conformar parte del grupo. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que se está tratando es buscar un sistema de responsabilidad. Entonces, claramente, uno puede ver que tratándose de los perros con dueño identificable, nosotros tenemos determinado que el legitimado pasivo será el dueño, poseedor o cuidador, y que en el caso de los perros comunitarios la solución la va a tener que dar la jurisprudencia a partir de los presupuestos fácticos del caso concreto. ¿Será la persona jurídica? ¿Será la persona determinada? ¿O será cualquier integrante de un conglomerado o grupo informal? Pero yo insisto, yo les agrego siempre el municipio. ¿Qué tipo de responsabilidad es esta? Es una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque el artículo 13 yo ya lo leí. Dice siempre. Por lo tanto, aquí esta es una responsabilidad objetiva como la misma del 23-27, es decir, la de los animales fieros. Con esto entonces, creo haberles incorporado algún antecedente que a ustedes les permita conocer esta temática de la responsabilidad civil por el hecho de las cosas, digamos que es la premisa número 1, la de los animales, a partir del Estatuto del Código Civil y el Estatuto de la Ley Especial. Muchas gracias.